Oye, ¿cuánto te queda? Llego ya, no te preocupes que ¿Te has dormido? no me he dormido, Luismi. Bueno, pues no sé, es que está a punto de llegar. Ya lo sé. Vale, ¿hacemos la intro por aquí? Venga. Si alguien te pregunta por un programa interesante de ciencia, que no sea este, claro, que ahora mismo. No siendo de ciencia... Hoy estos sí, tres sí. últimos episodios Sí, lo sí, están sí, siendo. está Entonces, fuera de este programa, ¿qué recomendarías? No sé, yo creo que ese es el problema, que no sé qué recomendar. O sea, la pregunta sería, ¿debería haber más programas de ciencia en la televisión público-privada? Yo solo me acuerdo de... O sea, lo primero que me viene a la mente es Punset, si te sirve de referencia. Ya. O, si consideramos ciencia, los documentales de animales Claro, de la ahí 2, hay yo eso me una los he duda. tragado todos. Yo de la 2 alguno, sobre todo de pequeño, pero bueno, de muchísimas plataformas, además son increíbles. O sea, totalmente fan. Sí. O sea, te duermes y no... Mira, de animales, te voy a decir, en Apple TV Plus, Sí. Micromundos. Tú eres de los que dice Plus, ¿no? ¿O es que se dice así? Es que se dice Vale, así, es verdad. Sí. diciéndose así. Ya, correcto. Bueno, ¿Cuál, perdón? Micromundos. Ni idea. Pues por eso búscalo. O sea, para consumir ciencia hay que pagar. No tiene por qué. De hecho, recomiendo otro, que es Made in Spain, que es Órbita Laica, que además molaba porque mezclaban la divulgación científica con el humor, como para que entrara más fácil. ¿Este es en la 2? Sí, lo empezó, si no me equivoco, Ángel Martín y luego ha ido... correcto. O sea, ciertamente. Claro, y luego Como ha ido fue cambiando. una cosa loca en ese momento. Sí. Que lo que no sé yo si ese tipo de programas en una televisión que no es pública podrían existir 10 años, la verdad. Yo creo que sí, la cosa es hacer interesante la ciencia, vamos, si ha podido sobrevivir no sé cuántos años, Sálvame, en una televisión privada, yo creo que puede sobrevivir Ciencia rosa, ¿no? cualquier cosa. En plan, científicos discutiendo entre sus problemas de que si estás con no sé quién, que si Einstein Total. no sé qué. Pero bueno, ábreme que estoy ya ahí. Va, dale. Bienvenido, Alfredo, Muchas a esta gracias. nuestra humilde morada. Morada o gruta. O gruta, sí. No se sabe todavía. Antes de empezar, siempre lo hacemos con todos, que es decir, como 4 datos para que la gente que nos está viendo se sitúe y sepa con quién estamos hablando, ¿vale? Alfredo Llorca Molina eres investigador postdoctoral en el campo de la neurobiología. Eso es. ¿Vale? Ahora mismo estás trabajando como investigador para la Universidad de Edimburgo en el Center for Discovery Brain Sciences. Exacto, sí. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Joder. No, tampoco digas que yo el inglés lo pronuncio extenso, pero bueno. Y eres una cosa que a mí me ha gustado porque es doctor en filosofía y PhD en neurociencia. Esto de filosofía... Esto viene a ser lo mismo. Es decir, Vale. PhD es la contracción de doctor en filosofía, que es como llaman allí en el sistema británico a todo el doctor que no es doctor médico. Vale, Ahí para tienes, no confundirse. Tienes el MD, que es el Medical Doctor, Vale. y el PhD, que es el doctor en... Vale, correcto. Filosofía es algo así como el doctor en saber. Vale. Y luego te dicen el campo. Por eso es en filosofía, vale. Exacto. Correcto. Interesante. Que no va a coger bisturí. Es un poco para diferenciar. sí. Vale. Y, por nombrarlo, premio extraordinario en el grado de biología. Aquí en Valencia, sí. Yo no quiero competir, pero aquí hemos tenido a una persona que tenía en el grado y en el máster el en premio el extraordinario, máster, pero correcto. no vamos a ponernos aquí a medir nada. Oye, No. aquí hay que... Aquí situar a cada uno donde está. Pero Es Alfredo lo está que en hay. Edimburgo. Ahora Sí. nos contará por ahí. Y vamos a empezar ya. Muchas gracias por venir. Vamos con la vosotros, primera por la invitación. película. Vamos a hablar de la primera película. A ver, Vamos con la primera pregunta. Seguramente y te la dejo a ti. su vida sea de Luismi. película. En esta película nos vamos a ir muy al inicio. Nos gusta empezar por el inicio. Sí. En esto de vivir de ello. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Va a sonar un poco, pero en fin, yo cuando era pequeño, era uno que tienes así sueños de nano, yo veía mucho documental de la naturaleza. Y había un trabajo concreto que salía en un documental, que era un tío que se llamaba a sí mismo veterinario y le disparaba tranquilizantes a los rinocerontes para dormirlos y tratarlos cuando estaban enfermos. Y yo quería ser ese tío.
sea, nada que ver con lo que luego ya conforme vas creciendo dices, hostia, esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y ya vas cogiendo, pues sí que tuve un periodo que pensé en dedicarme a la medicina y luego ya fui tirando hacia la biología, pero no hacer la neurociencia hasta ya estar metido en biología. Yo cuando entré en biología quería estudiar la evolución humana, el tema de los homínidos y tal, y me interesaba todo ese rollo, y luego ya poco a poco pues fui derivando hacia lo que... Eso. Pero vamos, de niño era eso, veterinario de la selva lo llamaba yo. O sea, tenías claro que iba a estar algo relacionado con la biología, eso seguro. Desde el inicio, además. Tuve mis dudas. O sea, tenía la biología, siempre me gustó, y las ciencias naturales, y luego tuve también algún contacto con la historia, que siempre ha sido algo así como afición para mí, he leído mucha historia y tal. Y entonces en algún momento me planteé, oye, pues a lo mejor la rama de historia, lo que pasa es que de toda la vida me gustó más la ciencia en el cole y tal, con lo cual la historia era como lo único de la otra rama que me convencía más y me daba un poco más de aquí. ¿Y en tu familia había gente, o sea, eso te viene de algún lado, solo de ver esos documentales, o en tu familia alguien se dedica a la medicina, a la biología? O sea, mi padre es médico y mi madre es farmacéutica, así que imagino que algo por ahí me ha venido. Pero lo de la selva yo creo que es porque me molaban los animales y en especial los rinocerontes y veía, hostia, que puedes trabajar de... Era disparar sin hacer daño al fin y al cabo, ¿no? Y luego curar, con lo cual... Pero hay una coincidencia muy, muy mágica con lo que nos decía Isabel, de que ella se metió en... Que da la casualidad, y esto no es para nada buscado, ha sido cosa del azar. Isabel Fariñas, que fue invitada en el programa en este mismo ciclo profesional, fue profesora de Alfredo. Sí. Pues nos contaba que sus inicios en esto de querer vivir de la ciencia venían un poco de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual la naturaleza, de nuevo, vuelve a ser precursora de nuestros mejores científicos. ¿Y a ti te enfocaron un poco? ¿Tus padres te han estado diciendo, molaría que te dedicaras a...? No, yo lo único que en algún momento me dijo mi padre, con un poco más de sorna que tal, es que la historia, por así decirlo, era dudoso la salida. Ya. Pero nunca me quisieron dirigir hacia donde... De hecho, mi hermana salió más a profe de cole, y nunca tampoco se metieron en si mejor o peor, o... Al menos activamente y de forma consciente no hubo ninguna dirección. En esta película que... Yo voy a tirar de ese error para que no lo cortes, para que no puedas cortarlo. Un plot twist. Un plot twist, como un giro de guión. ¿Vale? Pero sí, ya. Déjame preguntarle una cosa más. No quieres. No quieres que sea malo. No, pero hablando con Guillermo Gómez, nos comentaba que al final los investigadores llegan ahí teniendo que tener unas notas increíbles, y solo llega como, entre comillas, esto no lo dijo él, pero lo voy a decir yo, como la élite de los estudiantes que se pueden dedicar a investigar porque no hay una financiación enorme. ¿En tu caso compartes esta apreciación? No diría que es un umbral, o sea, una barrera firme, pero es una progresión que, digamos, se va haciendo más difícil. Es decir, si tú tienes un buen expediente, tú puedes ir a un laboratorio más potente a decir que hacer la tesis aquí. Y ese laboratorio, el único criterio que tiene al empezar es conocerte a ti y tu expediente académico, con lo cual eso, digamos, que pesa. Si tú entras en un buen laboratorio, vas a tener más capacidad de hacer experimentos más modernos, de hacer resultados con más eficiencia y demás, y entonces es más probable que saques una publicación de tu tesis más fuerte. Si sacas una publicación de tu tesis más fuerte, es más fácil que luego accedas a un laboratorio que siga teniendo buenos recursos. Es decir, no es que si tú no tienes un buen expediente no puedas hacer ciencia. De hecho, yo creo que hay pues, por ejemplo, yo creo que la vocación puede ser más importante, porque hay momentos en la carrera en los que no siempre todo es cómodo y tú necesitas disfrutar, al menos en mi caso, de lo que haces para seguir teniendo, digamos, el impulso de seguir aceptando según qué cosas, pero sí que cuando entras y ya no tienes acceso a un laboratorio más potente, entras en una desventaja competitiva, y la ciencia es un mundo que es competición y que muchas veces no siempre puedes ir tan lejos como quieres porque los recursos son limitados y hay competición por ellos. Entonces yo no diría que si no sacas un expediente es imposible, no, pero ya entras, digamos, en cierta desventaja. Ok. Y ahora sí, giro de guión. ¿Sí? Absoluto. Giro de guión, plot twist, que nadie entendía lo que era. Quizá alguien que nos escuche sí. Claro, aquí hemos venido a hablar de qué vive la gente. Y te pregunto, ¿de qué vives actualmente, Alfredo? De que yo vivo de
de mi trabajo desde la ciencia, ¿no? ¿Y de qué va? ¿De qué va ese...? Pues yo me dedico ahora mismo, el proyecto el que estoy haciendo, por decirlo de una forma, habría ciertos matices con la exactitud científica, es de entender los circuitos cerebrales que soportan funciones como la imaginación o el pensamiento racional. ¿Estás en ámbito público o privado? Estoy en ámbito privado. La Universidad de Edimburgo es una universidad privada. Vale. Pero el tema es que eso es una cosa. Una cosa es el puesto de trabajo y otra cosa es el dinero que te pagan. Que eso en ciencia está diferenciado. Es decir, tú puedes tener un trabajo de investigador postdoctoral en una universidad, te dan tu espacio y demás, pero allí nadie tiene un sueldo. O sea, la universidad no te contrata a ti como sueldo con dinero que pague la universidad. Tú lo que haces es que tú dependes de lo que se llaman los grants o los proyectos. Entonces puede ser que tu jefe tenga un proyecto que cubre una determinada duración de tiempo, 5 años, y tiene para tener 3 investigadores postdoctorales. Y son 3 salarios, le dan el dinero y ese dinero la universidad es de donde lo coge para pagarte a ti. Vale. O en mi caso, yo lo que tengo es un grant para mí, que yo hice una solicitud, me dieron dinero, entonces mi salario sale del dinero que yo conseguí a través de pues, una convocatoria de proyectos. Tú mandas tu proyecto, miran tu currículum, tu proyecto, dicen nos convence este tal, tú pides el dinero que necesitas para llevarlo a cabo, y entonces si te lo aprueban te lo dan y de ahí sacas tu... O sea, yo soy empleado de la universidad. ¿Te lo dan a ti o se lo dan a la universidad? Eso en este en concreto puedes elegir. Puedes decir, yo soy... el que lo gestiona. Self-employed, como se dice esto, autónomo. Ajá. Y me lo dais a mí y yo me gestiono, o tú puedes ir a través de la universidad. Yo en este caso lo he hecho a través de la universidad porque te ayudan con la gestión de todo y demás. Vale. Pero el dinero es tuyo. O sea, la universidad en mi caso pone el dinero de lo que es el espacio, pues la luz de la oficina, el internet y demás, pero no paga mi salario. O sea que cuando llega la hora de cobrar tú les dices, mi dinero. Sí, bueno. Literal. Sí, literal. Ellos están como en el sistema y te lo dan automáticamente, claro, pero sí. él. O sea, tú tienes, digamos, una monitorización del dinero. O sea, yo voy viendo cada mes, me van pagando y voy viendo que el dinero que me dieron de la parte de salario ha salido tanto, queda tanto y tal y cual. Pero ese sueldo, digamos, te lo asignas, o sea, ¿la cantidad te la asignas tú? No. Eso va según el criterio. La universidad tiene unas tablas que dice si tú eres postdoc te toca estar en este grado y en este paso, y vas subiendo según la experiencia laboral que tengas. Entonces, si tú eres un postdoc que tiene 3 años de experiencia, tienes que cobrar tanto. Vale. Salga de donde salga el dinero. Y tú lo que pasa es que cuando pides el dinero a la asociación que te lo dé o a la administración que te lo dé, pides ese dinero para salario. Te calculan lo que te corresponde, entonces te dan la y entonces, cantidad correspondiente. Una duda que se me genera, cuando se acaba ese proyecto en el que estás, que además en este caso has buscado tú la financiación, ¿tú te quedas sin trabajo? Así es, sí. Literal. Eso se revierte hacia las etapas finales de la carrera investigadora, que es cuando tú haces lo que se llama allí el tenure track, que es cuando ya eres, digamos, jefe de laboratorio, que hay distintos estadios, pues ahí está el lecturer, el reader y el profesor, que aquí sería como profesor asociado, profesor contratado o investigador contratado y catedrático. Entonces, a lo largo de ese proceso hay momentos en los que a ti te pueden hacer un contrato fijo, entonces tú ya tu sueldo es funcionario, lo que sea, en la universidad, si es pública, y ya tienes tu salario asegurado. Yeah. Lo que no tienes asegurado es el dinero para investigar. O sea, se dan casos en los que a ti te dan un proyecto, haces 5 años que tienes un equipo, se acaba ese proyecto, si no consigues otro, tienes un periodo en el que tú no tienes gente. Tienes tu salario, pero no puedes funcionar. Y el que todavía no tiene la posición fija, como en el caso del postdoc o el estudiante, cuando se acaba el proyecto, se acaba. Entonces tú tienes, digamos, una relación con tu jefe de decir, tengo cierta confianza de que en un laboratorio, de que el jefe es más o menos capaz de conseguir dinero con cierta regularidad, y entonces pues confías en que cuando lleguen esos 5 años y se han terminado y tú quieres seguir, tienes dinero, ¿no? Pero hay mucha gente que se acaba el proyecto y se acabó. Y porque nos comentaban que en investigación aquí en España lo normal era que tú tuvieras asignadas unas horas de clase siempre en las universidades de aquí. ¿Eso en Escocia es igual? Eso es igual, depende también de la posición. Es decir, hay jefes, por ejemplo, mi jefa en concreto, yo creo que tiene pocas horas de clase porque su posición no era exactamente de la universidad, sino que estaba como con una financiación externa cuando entró, entonces pudo negociar que tuviera más o menos horas de clase y demás. ¿Pero tú en concreto? Yo no. Los postdocs no tienen esa responsabilidad, aunque la puedes coger si quieres. Vale.
O sea, yo puedo decirle a mi jefe, oye, yo quiero dar clase, entonces hay ciertos cursos que se abren a que vaya quien sepa y pueda, o ella puede decir, pues de mis clases te doy tal y cual. Pero allí el postdoc no está obligado a dar clase. Sí, aquí nos comentaban, creo recordar, que hasta los que están haciendo el doctorado tienen que tener unas horas de clase asignadas. Pues eso, yo el grupo que cogí para hacer la tesis se fue a Londres, pero era en España, y yo no recuerdo que los estudiantes, por lo menos, no daban clase. Igual es algo que ha cambiado ahora o que depende de la universidad. Puede ser. Porque yo lo hice en un instituto de investigación. Estoy diciendo yo algo que no es. No. Faltando la verdad en el ciclo de la ciencia. Yo no lo sé, porque yo debo decir que el sistema español lo conozco relativamente poco porque no estoy metido en él. Entonces no sé exactamente. Estamos yendo como muy hacia adelante, pero evidentemente lo que mucha gente se estará preguntando, si ha escuchado a Isabel y ha escuchado a Guillermo, que están ambos currando aquí en España, es que tú no estás en España. Entonces nos interesa saber cómo fueron esos inicios, cómo has acabado o por qué te has tenido que ir, si era voluntario, si ha sido por fuerza mayor. Cuéntanos un poco esa... Digamos que fue voluntario hasta cierto punto. Yo hice el máster en Alicante, ya con idea y hablando con Óscar Marín, que fue mi director de tesis, hablando de, hago el máster asociado a este laboratorio, nos conocemos, si nos gustamos el uno al otro, hago la tesis aquí. Y entonces fue justo cuando a Óscar lo reclutaron en Londres. Y entonces él nos ofreció a quienes quisiéramos continuar, seguir en Londres. Y entonces yo ahí me planteé, pues o me busco otro grupo para hacer la tesis aquí, porque yo siempre tuve idea de quedarme en España lo más que... Con los años al final te desarraigas un poco más, pero yo siempre una persona muy social, me venía los fines de semana de Alicante aquí, me gustaba estar con la gente y demás. Entonces era difícil para mí pensar en irme fuera. Y estuve también mirando de unirme a otros grupos que eran interesantes, pero al final es que cuando ya empecé con el máster, me gustaba el proyecto y demás, tenía buena relación, buen feeling con el grupo, con el jefe y demás, dije, venga, pues me voy para allá. ¿De esto cuántos años hace? Pues va a hacer 10, creo, del 14 será. 10 años. Ya. Sí, 10 años. Y de ahí hice la tesis allí y luego lo que me planteé es, en función del proyecto que quieres hacer, ya tienes que buscar un grupo que haga lo que te interese. Y este tipo de investigación en concreto, que fue la que me interesó un poco más después de la tesis, en España hay muy poquito de eso. Vale. Entonces no encontré un grupo así que me llamase tanto la atención para ir allí a aprender sobre estos temas, como lo había en Edimburgo, como lo había en otras partes de Europa, que estuve mirando varios y al final acabé. ¿Y has estado como unos 5 o 7 años en Londres, puede ser? Han sido 7, porque llevo 3 en Edimburgo, 7 años. Y 3 en Edimburgo. Sí. ¿Cómo te planteas? O sea, ¿ya piensas que es tu casa y que eso va a ser así para siempre? ¿O hay un planteamiento de volver? Yo siempre quise volver. Y yo creo que el plan ideal es volver y vivir en España y trabajar aquí. Luego hay que ver tema de oportunidades. Porque allí ves que es relativamente fácil encontrar ciertos puestos. Por ejemplo, esta institución que me dio a mí la beca es una institución que da muchas ayudas y que, por lo visto, pues ya cuando conoces el sistema es relativamente fácil. Al final es una competición a cuchillo, que decirte, hay ciertas y si hay gente mejor que tú, pues mejor que tú. Pero digamos que tienes ya como un pie bien puesto, claro, y tal, entonces tienes que ver las condiciones que hay. Más que a nivel de salario y este tipo de cosas, que al final, si uno se mete en ciencia, no suele ser porque quiere hacerse muy rico, porque con las mismas... No, es verdad, con las mismas capacidades. Yo tengo colegas que se fueron a industria y es un trabajo que a lo mejor es menos divertido, pero está bastante mejor pagado. Lo que decíamos antes, a los 5 años no te quedas irremediablemente sin trabajo, o a los 3 o lo que te paguen y tengas que depender de que resulte que saques otro o el jefe o tal. O sea, hay condiciones mejores. Pero yo, más que el salario en sí, a nivel de estabilidad. Es decir, pues si tú consigues venirte aquí con algún mecanismo, hay mecanismos estatales, están las Ramón y Cajal y demás que te dan cierto pie para que luego te estabilices. Si yo veo cuando llegue el momento que tengo un currículum suficiente para tener opciones de una posición relativamente estable aquí, pues seguramente será mi preferencia. Pero claro, hay que ver. Yeah. O sea, yo como preferir así en el vacío, España. Yeah. Vistas las condiciones, habrá que ver. Claro, voy un poco ahí. O sea, yo creo que existe la creencia, o al menos aquí desde España, que ciencia en España... de hecho, le preguntaban a Cavadas el otro día en un programa de Radio Televisión Española qué opinaba de la ciencia. Decía infravalorada y decía
investigación muy infravalorada. O sea, este era un poco el tema. Y existe, yo creo, la creencia de que ciencia en España, mal, fuera mejor valorada. Sientes, no sé si te ha llegado, has podido vivir esa para comparar, digamos, pero no sé si esto es así o no. Yo, valoración respecto a lo que la gente piensa cuando dice yo me dedico a esto, yo creo que todo el mundo lo valora mucho. Yo me dedico a la investigación científica y la gente suele decir, ostras, qué interesante, qué guay, no sé qué, sea en España o sea fuera. O sea, no hablaba de esa. La sociedad no creo que a nivel directo diga sea diferencial. Y luego, no sabría decirte seguro que hay países, Alemania, por ejemplo, es un país un buen ejemplo, que tiene más recursos, que vuelcan más en la investigación. Pero, por ejemplo, Reino Unido es un país muy fuerte en ciencia y yo no diría que es porque la sociedad como tal quiere invertir más. Uh-huh. En Reino Unido, por ejemplo, la ciencia funciona con mucha financiación que es privada de organismos. Pues este que me paga a mí es el Wellcome Trust, que es una charity que dicen allí, como un organismo privado que tiene mucho dinero y que se dedica a darlo a la ciencia. Entonces, muchas veces funciona con que hay asociaciones de familias que tuvieron dinero, que lo quisieron dar ahí, y hay como conciencia individual de quien tiene más poder en ayudar a la ciencia. Pero, por ejemplo, las universidades son principalmente privadas. Yeah. O sea, no se da a dinero a la ciencia del Estado directamente tanto, y es posible que sea más en España. No sé si en volumen, pero porcentualmente yo creo que es probable que sea más en España. Y perdón por seguir con estirando el hilo. No. Pero es que me había apuntado una reflexión porque veía que pues Elon Musk, por ejemplo, ¿no? El tío con más pasta del mundo, invirtiendo en ciencia a saco, ¿no? SpaceX, no sé hace cuánto sacó la inteligencia artificial Grok, exacto. Parece que la ciencia empieza a ser algo de ricos. Puede ser. La ciencia cuesta mucho dinero. Cuesta muchísimo dinero. Y hay veces que está justificado porque necesitas una tecnología muy avanzada que tiene su coste tal, y hay veces que son cosas que dices, hostia, ¿cómo puede ser que este reactivo cueste 300 pavos? Y la respuesta es porque te lo venden dos compañías y se ponen de acuerdo. Y nadie paga de su bolsillo, al final necesitas Entonces tú lo que tienes que hacer es pedir más a la gente que te da el dinero. Entonces a nadie, digamos, que le importa, por así decirlo. O sea, hay veces que estás sobrecosteado y hay veces que los costes simplemente son muy altos. Entonces, pues hasta cierto punto, pues no sé si es de ricos, pero quien tiene dinero y quiere darlo tiene más capacidad que muchas veces pues los estados, desgraciadamente, porque pues los recursos son limitados y se elige lo que se da. Si me preguntas a mí, yo creo que un problema fundamental que tiene la ciencia en Europa y en el mundo entero es la limitación de recursos. Es decir, la ciencia todo el sistema científico tiene una serie de problemas, como por ejemplo esto de que no puedas tener un trabajo estable hasta que tengas entre 40 y 50 años, que depende de cómo se financia y depende de los recursos que tiene. Entonces, ¿haría falta más recursos? Desde luego haría falta más recursos. ¿Soy yo quién para decidir si el país tiene capacidad de poner más o no? No tengo ni idea. Si yo estuviera, pues seguramente diría, hace falta más, sí. Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo dejas en el rincón de que quien tiene dinero, pues puede meter. Y el problema que tiene eso es que direccionas la ciencia. Claro, eso iba a decir que está muy sesgado en qué inviertes, porque al final el interés de un individuo o una familia rica, claro, o una entidad rica está sesgado por su propio interés, claro, que es privado. Claro. Si tú quieres tener una ciencia que sea, sobre todo la ciencia básica, porque la ciencia está la básica y la aplicada, que en algunos casos es la clínica, en algunos casos es la que va orientada a la tecnología y demás, ¿no? El ejemplo más claro que hay es el Blue Brain Project, que era como un proyecto para replicar, como para reconstruir digitalmente las capacidades de un cerebro humano y tal y cual. Entonces estuvieron haciendo, y hay muchísimos científicos que piensan que eso no va a ayudar en absoluto a entender el cerebro humano. Hay muchísimos una carta que se firmó y tal y cual. ¿Qué pasa? Que a lo mejor sí que es útil para hacer según qué tecnologías, y entonces sí que merece la pena la inversión. Entonces, si tú buscas el beneficio directo, vas a la ciencia aplicada. La ciencia básica es un sitio en el que tú pones dinero, y a lo mejor en unos años tienes un gran retorno porque has aplicado algo de eso que has aprendido simplemente por el mero hecho de entender procesos, y hay veces que no va a ninguna parte. Entonces, eso no se puede esperar de las empresas privadas que inviertan allí, porque el cálculo de coste-beneficio no siempre augura buen retorno. Necesitas que los organismos públicos inviertan específicamente, creo yo, en ciencia básica, que es la que no va a poderse
La que tienes que poner dinero sin esperar necesariamente recuperarlo a medio plazo. Que eso, el ámbito privado es difícil que lo haga. Estamos nombrando mucho la palabra financiación, la palabra dinero y la palabra salario, no sé si mucho, pero se ha nombrado. Y nos gusta entender y que nuestros oyentes entiendan qué es lo que pueden esperar al dedicarse a un sector profesional. Lo preguntamos a todo el mundo y no como tengo tal, problema. obviamente nos puedes responder o no, nos puedes mandar a No tengo problema. Pero sí que nos gustaría saber en qué rango está un investigador en Edimburgo, en este caso. En Edimburgo, un investigador que esté empezando o que tenga pocos años de postdoc, estamos hablando, te lo digo el que te llega, porque el bruto casi que no. Bueno, el bruto yo creo que están en torno a las 30 y pico mil, 40.000 libras al año, que al final lo que te llega al mes son unas 2.500, 2.600, que no, ahora ya no está mal. Es decir, lo comparas con otros trabajos y dices, hostia, yo la formación que llevo, pues igual debería darse más dinero y tal y cual. Yo creo que es un salario que es aceptable, que seguramente podría ser mejor, pero es aceptable. El problema yo creo que es más, sobre todo, el tema de los estudiantes. O sea, cuando tú eres estudiante, por ejemplo, en Londres, que es una ciudad carísima, porque estamos hablando que 2.500, 2.600 puede sonar muy bestia, pero al final un alquiler de una casa medio normal se te va en 1.500. ¿Sabes? O sea, entonces tú, depende de si sois dos o no, tal, pues tienes cierto nivel de vida. Yo en Londres, por ejemplo, cobraba 1.200, 1.300 libras y eso que te dan 300 más por vivir en Londres, porque por la carestía de Londres, y la mitad se me iba en el alquiler de una habitación, en una casa compartida. Entonces, claro, tú te ves al final y dices, hostia, yo tengo 30 años, un doctorado, un máster y una carrera de 5 años, llevo aquí y estoy pudiendo pagarme a duras penas una habitación en un piso compartido. Algo aquí no funciona. Cuando llegas a postdoc yo creo que es un poco mejor. Lo que pasa es que no compensa, porque el doctorado son unos años que estás pagado como si se entendieran que es formación, aunque el trabajo que haces no es igual de eficiente, pero es el mismo tipo de trabajo que le hace un postdoc. Y luego hasta que recuperas con un salario de postdoc, que es un salario aceptable, lo que deberías haber ganado en X años, pues te ves con 40 o 50 con unos ahorros que no son lo del trabajador medio por ese freno que tienes en los primeros años, claro. Y aparte de ¿qué otros desafíos te ha ido planteando esta carrera hacia la ciencia? Y yo creo que desafíos, diría que los hay personales y los hay profesionales. O sea, personales, el principal, yo creo que es la inseguridad laboral. Es decir, yo siempre he tenido mucha confianza en mis jefes, ¿vale? Yo siempre, cuando estaba con los que decía, él es muy bueno, puede conseguir dinero, entonces yo no voy a quedarme en la calle. Pero eso es algo que tú tienes fe en que va a funcionar, y puede no funcionar. Y luego tú tienes fe, pero un banco, vete a decirle, oye, tengo un contrato de 1 año, te prometo que mi jefe me va a renovar. Ten fe. Y te dicen, te va a dar una hipoteca de puta madre, ¿sabes? Entonces, claro, sobre todo a la gente que ya estaba en etapa de pensar más, yo quiero tener mi piso, yo quiero tener familia, yo quiero no sé qué, pues eso es un freno muy, muy gordo, porque si tú, ¿qué haces? Tienes hijos y en 2 años no tienes salario y estás con una hipoteca. Yo creo que eso es, a nivel personal, eso es uno de los grandes retos, el tener en algunos casos que irte fuera también, porque una cosa que nos he dicho es, cuando decimos lo de que si es voluntario o no, lo de ir fuera, es voluntario algunas veces, hay veces que hay oportunidades, hay veces que no. Pero luego hay, por ejemplo, becas para postdoctor, para investigación postdoctoral, que dependen de que tú hayas cambiado de país. Yo, por ejemplo, hubo una serie de concursos de proyectos a los que no pude optar porque yo hice la tesis en Reino Unido y el postdoc en Reino Unido. Si hubiera hecho la tesis en Reino Unido y me hubiera ido a Alemania, hay una serie de becas, hay una que se llama EMBO, otra que se llama Marie Curie, que dependen de eso. Entonces, muchas veces la carrera, con el espíritu de obligarte a moverte para que aprendas distintas cosas, te fuerza a que te menes, que eso también, pues según para quién, es una barrera personal importante. Profesional, esto segundo que digo, yo creo que lo peor que tiene, que también es lo mejor cuando lo consigues, es que tengas que cambiar cada poco tiempo. Porque tú empiezas en un laboratorio y no tienes ni puñetera idea de nada. Y tienes esta sensación, encima caminas entre gigantes. Tú dices, hostia, este tío lo que sabe, este tío no sé qué, y te sientes súper pequeño, te sientes súper torpe y no sabes hacer la O con un canuto. Y es una sensación muy desagradable y a veces dura unos meses largos. Y luego pasan unos años y tú eres el rey del lago. Dices, hostia, viene la gente a mí a preguntarme si sé esto y tal, y yo lo sé todo porque llevo aquí mis 5 añitos, sé cómo funciona todo, y luego te vas y pasas otra vez de ser el rey del lago a ser el que no tiene ni puta idea de nada. Es como el día de la marmota, ¿no? Claro.
Y yo, por ejemplo, en mi caso, que además cambié porque hice la tesis en neurodesarrollo y ahora estoy más en biología de sistemas, es que no sabía ni por dónde me venían. Entonces te sientes realmente incapaz, torpe y digamos que llegas a pensar, para este trabajo no valgo. Y pasan los meses y dices, hostia, sí, vas funcionando, vas tal, vas... Y luego lo bueno que tienes es que vas aprendiendo. Pero eso yo diría que también a nivel emocional y profesional decir, hostia, es que tu valoración de tu valía profesional va oscilando y eso es desagradable muchas veces, sí. Y bueno, decías que también era a veces lo mejor, pero ¿cuáles son las partes buenas que te llevas o las mejores que te llevas de esta profesión? Y yo lo que más me gusta, lo que os decía, diré varias cosas. Lo que más me gusta a mí es que este trabajo te permite a veces es cada muchos años. Pero hay veces que tú estás trabajando un día y estás viendo algo y entiendes algo y dices, hostia, soy la primera persona en la historia de la humanidad que ha entendido esto. Eso es impagable. Eso es un momento y dices, hostia, tío, cómo mola, ¿no? Luego ya vas, lo cuentas y ya hay más gente porque la idea de la ciencia no es compartir conocimiento. Pero aquí no importa el spoiler, ¿no? No, aquí tienes que... la idea es hacer spoiler lo antes posible, pero tienes ese momentito de decir, hostia, nadie antes ha entendido esto, ¿no? Y eso es una cosa chulísima. Y luego el desarrollo profesional, yo creo que es una cosa también que es de lo más agradable que hay. O sea, tú miras a veces lo que decía, que pareces imbécil, pero vas aprendiendo, pero cada vez que haces algo nuevo, y tú te das cuenta de que desde que empezaste has aprendido una barbaridad de cosas y de lo capaz que eres de aprender lo que te pongas por delante con el tiempo suficiente de inversión, ¿no? Y eso es como que verte evolucionar también es súper chulo. Y por último diría que el día a día es un trabajo que en muchos casos es divertido. O sea, que eso también parece que es menos relevante que estas cosas que son así como más, ¿no? Más grandes, ¿no? De emocionales y tal, pero el que todos los días tengas un trabajo que sea diferente, que vaya avanzando, que no sea lo mismo, que tal y que cual, es algo que mola mucho. Y que te interese, ¿no? Porque al final estás satisfaciendo tu propia curiosidad. Claro. Con tu trabajo, con lo cual... Bueno, Alfredo y yo nos conocemos de antes, lo desvelamos, pero algunas veces hemos hablado de que hay una especie de funcionariado en algunas personas que trabajan contigo. Sí. Una sensación de puedes hacer lo que quieras, que no pasa absolutamente nada. Yo es como que he visto... Pero tanto en compañías como de ahora, como, o sea, ahí no quiero tampoco meterme con nadie, por así decirlo, ¿no? Pero tú ves que hay un sistema que en muchos casos es súper competitivo, que es que quien no esté aquí currando y sacando las cosas no se va a tal. Y la gente muchas veces dice, hostia, es que deberíamos cuidar más de las personas y de no dejar a la gente tal. Y luego a veces veo el otro extremo que es, hagas lo que hagas, te voy a cuidar. Y lo que ocurre es que si las personas no tienen, por así decirlo, la moral de trabajo de sea cual sea la consecuencia, yo voy a hacer lo que se espera de mí, pues hay veces que cuando cuidas en exceso, es un poco triste decirlo así, ¿no? Porque al final, joder, la gente merece tener una seguridad laboral y tal, pero hay veces que si no tienes ese miedo de si no funciono, no voy a tal, pues a veces ves gente, y he tenido alguna experiencia de algún compañero de decir, hostia, tío, estás aquí sentado, no haces nada, te está pagando los ciudadanos de Europa que les están quitando parte de tu salario para pagarte a ti, tienes que honrar un poco esa, ¿sabes? Lo que sí debería haber es una evaluación del rendimiento, porque si no hay ese factor, ahí sí creas funcionarios, da igual sea en el entorno público o en el entorno privado. Si no rindes por tu responsabilidad, pues al final no hay consecuencias, pues la gente se haga El problema cómoda. que tiene también es que eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, sobre todo en campos en los que necesitas mucho entrenamiento, tú de esto no te das cuenta al principio. Tú trabajas con una persona, yo qué sé, 1 o 2 años y dices, hostia, esta persona no me está funcionando, pero ya has invertido 2 años en enseñarle. Entonces dices, ¿qué hago? Te penalizo el rendimiento y pienso en que busco otra persona o tal y te tengo que volver a entrenar hasta aquí. Entonces hay veces que se sobrevive solo porque... Sí. O sea, entiendo perfectamente. Ahí, ¿no? pero yo entiendo que eso ocurre en todos los trabajos, ¿no? O sea, si tú vas a cualquier oficina, pues habrá el funcionario que diga, buah, yo estoy aquí, me lo estoy ganando porque creo que tengo que honrar a quien me paga y tal, y habrá gente que diga, yo estoy aquí porque tengo que estar. Porque sabe que le cuesta más despedirlo. Claro. Dice, y entonces a mí que me despidan, es un poco ese... Verán. Yo he tenido un poco de todo. También he tenido la competición, el otro lado, también es horrible, ¿eh? También he tenido... Claro. Yo creo que lo peor que yo he visto en un laboratorio no es la gente que pasa un poco de todo, que a mí me molesta mucho especialmente, sino la gente que a lo mejor parasita el trabajo de otros para ganar. O sea,
la competición también saca muchas veces lo peor de la gente. Es que entonces es muy difícil. Dices, hostia, un sistema que sea pura competición y que se haga el más fuerte, no sé qué, que no siempre es el mejor, porque muchas veces hay otros factores más importantes que el talento o el esfuerzo. Y en otros casos dices, voy a cuidar de la gente, voy a darle un tal, y dices, hostia, entonces lo que pasa es que la gente no hace lo que se supone que... Yo tenía una duda en la... me ronda todo el rato. ¿Cuánto de ego hay que tener para dedicarse a la investigación científica? Depende de cómo lo veas, ¿vale? Yo no sé si habéis visto la serie The Wire. Yo sé que a Daisy, que además le gusta. He visto algunas temporadas. Pues, despedido. O sea, despedido. No puede ser. Ahora mismo, no os voy a decir que paréis el podcast, pero los que no hayáis visto The Wire, idos por favor. Ir a verlo porque es una cosa espectacular. Me encanta esa serie. Pues creo que es la primera temporada que hay un diálogo que me gusta mucho, que siempre me acuerdo de él, que es Daniels con Carl, que le dice, en algún momento de tu carrera, tú tendrás que decidir si esto va de ti o va de tu trabajo. Y yo creo que eso depende mucho de cómo lo entiendas. Porque muchas personas tienen un ego muy fuerte y a veces les ayuda porque tú vas a presentar tu trabajo y dices, soy aquí la hostia en vinagre, y te da confianza para muchas veces convencer a los demás y tal. Y luego ves a personas que hacen ese mismo planteamiento y son más humildes y piensan, hostia, yo no molo tanto. Y entonces se acojonan y se venden menos y tienen menos oportunidad que tal y cual. Mi solución personal en esto es que yo creo que no va de nosotros, que va de lo que vamos a presentar. Entonces, cuando a mí la gente me dice, hostia, cuando vas a contar algo no te da miedo o no gustar, digo, si es que sí, pero enseguida pienso, es que es lo que voy a contar lo que importa. Y como lo que voy a contar me gusta, pues creo que es algo que es interesante, y entonces digamos que me ayuda a veces a compartir la ciencia con más confianza de lo que mi propia valoración de lo que yo puedo ser inteligente o capaz o lo que sea me permite en muchos casos. Porque como ya he dicho, o sea, también si tú tienes un ego muy grande, seguramente también en los procesos en los que te sientes más torpe, te ayude, ¿no? Porque no te sientes tan frágil. Dices, no, yo el estatus, o sea, la tabula rasa es que yo soy la polla. Entonces, si algo no funciona es que los demás no funcionan. Y entonces, pues igual pasas por ese trago que otros sufrimos más, con, hostia, yo no sé si valgo, si tal igual, con más. También te digo, tiene su contrapartida negativa. Hay gente que no aprende porque no tiene la humildad de decir, yo no sé esto. Por ego. Claro, yo no sé esto, tengo que aprender. O el quedar como un inútil por exceso de confianza, que también puede pasar. Sí, yo viendo a lo largo de los años cómo funcionan las personas en tal, y digo, si algún día llego a jefe, lo que le voy a pedir a un empleado es interés y humildad. Es decir, saber lo que sé y lo que no sé, y no tener ningún miedo en preguntar algo y quedar como un tonto. Porque quedas como un tonto una vez, pero aprendes. Y que le interese lo que hace. Porque yo creo que luego la inteligencia, el talento y tal es algo que ayuda mucho, pero que no es ni de lejos tan fundamental como que te interese lo que haces y que tengas la humildad de estar abierto a aprender cosas. Y a quedar mal, quiero decirte. Sí. Es un poco la filosofía de nuestras preguntas. Del podcast en general. Claro, decía Isabel Fariñas, abrazar la ignorancia, y es lo que hacemos aquí cada día. La tienes que aceptar. Nadie sabe de todo. Es una cosa un poco rara, porque te llaman experto y tú dices, hostia, experto, claro. O sea, nadie se llama a sí mismo experto, ¿no? Esto es el síndrome del impostor que llaman, ¿no? Que nadie se siente realmente experto en... Pues tú tienes que ser honesto con Dios, yo sé esto, no sé esto, y si digo esto y resulta que me he equivocado, pues me he equivocado. Claro. Mejor eso que callármelo por si acaso y quedarme con la duda para siempre, ¿no? Oye, hemos hablado antes de cuál era el área en el que tú trabajabas y nos lo has dicho muy técnicamente, creo yo. Pero ¿podemos bajar un poquito a tierra y explicar qué es lo que haces en tu día a día? Mira, yo, a ver si... Lo que pasa es que este tipo de ideas requieren un poquito de contexto y yo tiendo a enrollarme, entonces voy a intentar tenerlo más o menos sintético. Hay una corriente de pensamiento, con la que yo estoy de acuerdo, que viene a decir que todas estas cosas que hacemos que parecen más lo que llamamos funciones superiores, ¿no? La memoria, el pensamiento racional y la imaginación vienen a nacer de nuestro interés inicial o la evolución de percibir el mundo. Y eso viene a ser porque los sentidos no funcionan como agentes pasivos que recogen información del entorno, sino que lo que hacen es algo parecido al método científico, es una especie de contraste de hipótesis. Yo he aprendido una serie de cosas sobre el mundo, he creado lo que llamamos un modelo interno, que es cómo funciona el mundo imaginariamente en nuestro cerebro, y con eso predigo lo que hay ahí fuera. Recojo la información y veo si se desvía de mi predicción. Si se desvía,
Lo corrijo y si no lo dejo como está. Como eso funciona así, básicamente, como tienes un sistema para predecir lo que vas a tener fuera, eso mismo lo puedes parasitar para decir, ahora, sin proyectar lo que veo fuera, lo que hago es hacerlo imaginariamente. Y entonces puedo navegar ese modelo interno, esa estructura del mundo, sin necesidad de estar interfiriendo con lo que estoy percibiendo del mundo. Uh-huh. Y entonces lo que me permite eso es decir, pues cuando voy hacia atrás y navego lo que yo he ido teniendo experiencia y reconstruyo según tal, es memoria. Cuando yo entiendo y navego cómo funciona el mundo, cómo lo he entendido, es pensar hacia adelante, ¿no? Es decir, es predecir lo que... Entonces eso es lo que se ha estudiado mucho en seres humanos. Yo lo estoy intentando trasladar a los roedores porque eso nos permite entender los circuitos a nivel mucho más celular, subcelular, más detallado, y poder incluso manipularlos y ver cómo distintas partes del circuito cumplen distintas funciones. Entonces, básicamente lo que yo intento, por decirlo de una forma plana, es intentar, como el animal no me puede decir qué se está imaginando, intentar obligarle a que se imagine algo. Ajá. Y mientras hago eso, lo que hago es mirar cómo disparan sus neuronas de la parte visual del cerebro. Y lo que quiero saber es si esas mismas neuronas que sabemos que procesan la visión imaginaria, porque lo estoy forzando a que haga una imaginación visual, yo debo ser capaz de ver que de las respuestas de las neuronas puedo saber lo que tiene el animal alrededor o lo que se está imaginando, por así decirlo. Entonces, eso lo hacemos con realidad virtual. Es decir, ponemos al animal en una especie de videojuego, se le sujeta la cabeza debajo de un microscopio para poder mirar las neuronas y cómo reaccionan. Y entonces el animal corre en una rueda y ve un videojuego que básicamente es un túnel, y cuando él corre en la rueda, el túnel se mueve, acoplado al movimiento de la rueda. ¿Qué ocurre? El animal tiene una tarea que es llegar a un punto del túnel, que es simplemente visual, y recoger una recompensa. Y luego lo que hacemos es hacer que haga esto mismo sin ver el túnel. Entonces la idea es, que la intuición que tiene uno es que si tú cuando navegas un espacio conocido con los ojos cerrados o sin luz, tú proyectas tus alrededores y dices, voy por aquí, trazo mi ruta, imaginando dónde están las cosas. Pues lo que intentamos provocar en el animal, y entonces lo que hacemos es medir la actividad de las neuronas que son visuales y saber de ahí si las neuronas visuales están facilitando esa proyección o no. Porque deberían corresponder a las mismas activaciones que cuando lo hacen en la realidad virtual. Eso es lo que estamos mirando. Según lo que estamos viendo a corto plazo, parece que algunas sí que hacen lo mismo y otras hacen algo distinto, que tiene mucho sentido porque al final tu cerebro tiene que ser capaz de distinguir cuando ves algo de cuando lo imaginas. Uh-huh. Entonces estamos intentando indagar cómo ocurre ese código, cómo cambia, qué tipos de neuronas están implicadas y qué mecanismos fundamentales hay y cómo... Dime por lo menos que no le habéis comprado las Apple Vision Pro a los ratones. No. Nosotros somos... tenemos tecnología bastante avanzada, pero tampoco somos un laboratorio súper rico. Entonces, es simplemente un ordenador con un programita que programas tú, con 2 pantallas delante del animal, y el animal corre en la rueda. Entonces, simplemente, pues si el animal corre 1 metro, el túnel se desplaza 1 metro. Vale. Y es como si jugaras un videojuego en un joystick, pero ellos corriendo en una rueda. Hablando de tecnología, ¿en qué grado cómo crees que va a afectar la incorporación de la inteligencia artificial a todos los niveles en lo que es investigación científica? En nuestro sector, yo creo que quizá tarde bastante en hacer diferencias importantes, porque al final tú necesitas un individuo que haga los experimentos, que lleve un poco el concepto del proyecto y va sacando conclusiones de los datos y tal y cual. Entonces, lo que sí que probablemente haga es que aumente mucho nuestra capacidad de producir, porque tú tendrás que invertir mucho menos tiempo en el análisis de los datos, en generar... Sustituir completamente a un investigador, yo creo que estamos lejos todavía de eso. Lo que a lo mejor sí que ayuda mucho también es a generar hipótesis. O sea, una parte de nuestro trabajo, que es decir, dados todos estos datos, yo los cojo, los entiendo y creo que esto funciona así, voy a diseñar un experimento para probarlo. Igual en esa parte sí que empieza a tener mucha más ayuda. Pero sustituir... Es que el proceso tiene tantas partes, desde diseñar, tenerla y por diseñar el experimento, hacer el experimento e interpretarlo, que inteligencia artificial sea capaz de cubrir todo eso, nunca digas que eso nunca pasará, porque mira que nos ha sorprendido la tecnología. Yo creo que no está cercano en el tiempo, la verdad. Lo veremos. Sí. Oye, yo tengo una duda existencial que no me la puedes responder tú directamente porque no lo has hecho tú, pero hablando de ratas y de experimentos, el otro día me llegó una noticia de unas ratas que les habían enseñado a conducir. No sé si esto lo has visto o lo has leído.
pero que ya no querían andar. Les habían enseñado a conducir y ahora las ratas Me suena. decían, pues ya, ¿para qué voy a andar? Ya siempre conduciendo. Fácil que sí. O sea, no sabía que... Yo había visto los vídeos de las ratas y los ratones nosotros son bastante más limitados, pero las ratas son súper listas. Yo había visto también que con una tecnología parecida a la que usamos nosotros para hacerlo del túnel y que encuentren la recompensa y demás, habían enseñado a ratas a jugar a videojuegos, pero a Doom, creo que se llama el videojuego, uno que sale con una escopeta y dispara, y las ratas tenían un sitio donde tenían que tocar con la lengua para disparar, y las ratas jugaban al vídeo. Era una cosa flipante. O sea, son muy listas. Ya no es que te gane un niño rata, como se decía, sino que te gane la rata. La rata en sí. ¿A qué nivel de competición podían llegar? Pero podían resolver cosas. Y que al final lo de que no quieran, eso es más natural de lo que parece, ¿no? Quiero decir, ¿cuánta gente le gusta hoy en día calcular mentalmente? Sacas tu teléfono, no lo necesito. De hecho, dicen, yo no he leído directamente ningún trabajo al respecto, pero dicen que el IQ ¿cómo se dice? El coeficiente intelectual de la gente va declinando porque cada vez necesitamos menos capacidades. Porque tenemos mucha tecnología que sustituye muchas cosas que antes hacíamos. De ello hablamos de eso ayer. Si nos estamos haciendo más tontos, entre comillas, porque el profesor, el doctor Cavadas también decía que su teoría es que el ser humano había llegado a un nivel máximo de inteligencia y a partir de ahí ahora nos estamos un poquito en retroceso y haciéndonos un poquito más bobos. Es probable. Lo que pasa es que la inteligencia... yo siempre he tenido problemas con la definición porque siempre, este es inteligente, ¿no? Lo utilizamos como algo que fuese un medidor absoluto, ¿no? De las capacidades de... Es que hay muchas áreas. Hay muchas áreas, pero que si llamamos inteligencia como la capacidad de resolver tareas, al final tiene que estar ligada a las tareas que tienes que resolver, ¿no? Es decir, sí, si cuentas en nivel absoluto, pues a lo mejor si somos capaces de hacer menos tareas, se puede decir que somos más tontos, sí, pero si no necesitamos hacer esas tareas... Pues en realidad, o sea, tu inteligencia como capacidad de resolver lo que necesitas no ha disminuido per se, porque puedes seguir haciendo todo lo que la vida te pueda poner por delante, ¿no? Totalmente. Cambiando un poco de tercio y bajando un poco más a tierra, la voz del pueblo. Tú has cogido el rol de cambiar de tercio. Sí. Está muy bien. Yo cojo unas frases que me sirven y las voy metiendo en todos los capítulos que puedo. ¿Crees que la gente entiende bien lo que es la ciencia o tiene una idea equivocada de lo que supone vivir de la investigación? Está muy bien metida después de que haya explicado todo lo que hace en el día a día. Sí, claro. No te digo, igual es muy largo, muy difícil. Pero no encuentro la manera de explicarlo. Está perfecto. Yo creo que hay bastante misticismo al respecto y hay ciertas ideas que no... Digamos que se han quedado un poco ancladas en lo que era la ciencia antes, que es un señor en su laboratorio él solo haciendo sus cosas. Y una cosa, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia siempre, que es cuando en cuanto les dices que eres investigador, te dicen, ¡buah! Entonces eres súper listo, ¿no? Que es como un cliché, y dices, es entrenamiento. O sea, yo cuando me dicen, es que digo, es que nunca me he visto, yo me he visto alrededor de la media. O sea, tú no eres... Sí, es como un espectro, ¿no? Si tú eres súper listo, pues te van las cosas más fáciles, y si eres muy, muy limitado en tus capacidades, pues es mucho más difícil que puedas entender ciertas cosas. Pero la mayoría de la gente que estamos en ciencia somos gente normal. Entonces, pues hay cosas así como que piensan que la sociedad puede pensar gente muy lista que hace cosas que nosotros no entendemos. Muchas veces solos, tienen a lo mejor un trabajo bien pagado, no tienen esta inseguridad laboral. Entonces, yo creo que sí que hay bastante desconocimiento a cómo es la... Pero incluso a quién empieza. Yo recuerdo, yo estuve aquí en Valencia, me metí en el laboratorio de García Verdú a hacer colaboración durante la carrera, y recuerdo un día que me fui con una postdoc a hacer microscopía electrónica y estábamos charlando. Y me decía, bueno, ¿y tú qué planes tienes? Yo decía, yo pues acabo la universidad y si me contratáis aquí me quedo toda la vida, ¿no? Y me dijo, espérate que te voy a contar. Y yo era estudiante de biología en aquel entonces, o sea, que realmente hay desconocimiento a cómo son las cosas, tanto en la práctica de lo que se hace como en cómo son las personas y cómo es la carrera. Claro. Sí, yo creo que es bastante más desconocido de lo que parece, sí. Aún te dicen científico y te piensas poniéndose los guantes, sí, manipulando uranio. La probeta. Sí. Bueno, pregunta clásica. Bueno, no puede ser clásica porque aún ni ha salido los episodios, vosotros los estáis oyendo y hay algunos que han salido, pero nosotros aún estamos grabando. ¿Querer es poder? No siempre. Yo le daría la vuelta. Diría, no querer... O sea, si tú realmente no das todo lo que tienes, es imposible. Me parece a mí. Puedes querer... Y todavía no puede. Fue una de las lecciones que te da un poco la vida
para mí por lo menos cuando cambias del mundo académico, de cuando eres estudiante a cuando eres trabajador, es que si tú, como decía, tienes una inteligencia media, cuando tú estudias, lo que tú obtienes es directamente proporcional a lo que tú te has esforzado. Al menos siempre fue mi experiencia. En el trabajo no siempre es así. En el trabajo tú puede ser que tú te dejes los cuernos en un proyecto, haya otro laboratorio en Suecia que esté haciendo lo mismo, lo saque el día de antes y tú te vas a tomar por culo. Quiero decir, hay ciertas ocasiones para ti, pero se han disminuido sensiblemente. Entonces, yo creo que sin disfrutarlo, sin tener... Disfrutarlo digo porque es mi manera de esforzarme. Yo conozco personas que la presión les hace mejores y que simplemente por el hecho de cumplir, de sacar tal y de competir son capaces de esforzarse mucho aunque sea sufriendo. Yo no soy así. Yo saco mi capacidad de esfuerzo de que me lo paso bien. Si no, no funcionaría. Pero quiero decirte, sin esforzarte, sin realmente querer y desear algo, es imposible llegar. Que quieras te garantiza llegar, no. Pero yo creo que esto es la vida. Se puede aplicar a prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Aumenta mucho tus posibilidades. Mi director de tesis decía que necesitabas 3 cosas para triunfar en ciencia. Decía que necesitabas esfuerzo, necesitabas ser inteligente y necesitabas suerte. Yo lo de ser inteligente lo tengo menos... No estoy tan de acuerdo. Pero la suerte la necesitas. Y él decía siempre, no puedes ni controlar la genética ni la suerte. Cúrratelo y a ver qué pasa. Es un poco lo que ha adelantado. ¿Sí? Sí, pero me viene bien para preguntarlo. Entonces, ¿qué es triunfar? ¿Qué es triunfar en investigación científica? Depende de cada uno. Hay gente que triunfar es estar entre los grandes científicos que han hecho grandes contribuciones, que conoce todo el mundo, que... Yo me conformo con poder dedicarme a esto toda la vida, honestamente. Que ya es bastante triunfo porque hay muchísima gente que se queda por el camino. Entonces depende, digo, hay gente que ha nacido, yo recuerdo, Óscar es una persona, Óscar y Beatriz, los dos, que es marido y mujer, son personas que pues, tendrán ya los 50 y pico y están apretando los dientes toda la vida y les gusta y curran el finde y curran muchísimas horas y tal, y son científicos de gran renombre y son capaces de sacar mucha ciencia de mucha calidad y siempre estar ahí entre los que puedes decir, ostras, qué buena contribución has hecho y qué importante es esta persona en el mundo de... Y yo, pues eso estaría muy bien, pero igual también te tienta pues, poder estar en casa de vez en cuando, poder hacer otras cosas. Y entonces, pues yo con poder hacer mi contribución, por pequeña que sea, y tener un trabajo de esto toda la vida, yo me conformaría. Entonces, eso es muy personal, también lo diría. Claro. Voy a aprovechar esta reflexión final para, antes de hacer la última pregunta, preguntarte, porque decías esto de poder estar en casa de vez en cuando. No sé si es una cuestión de la ciencia o más del hecho de que tú te hayas ido fuera, pero ¿hay algo que eches de menos por haberte dedicado a esto o por haber tomado el camino que has tomado? Sí, yo vivir fuera es algo que tiene sus ventajas, pero yo he echado mucho de menos estar aquí. Yo ahora, por ejemplo, tengo un sobrino recién nacido y vienes de Uvas a Peras y dices, hostia, ¿cómo me molaría estar aquí para verlo más, por ejemplo, ¿no? O estar con los amigos, o... Siempre he tenido mucha vida social, siempre he intentado juntarme con los amigos los fines de semana y demás. Todo eso lo echas de menos. Es verdad que nunca sabes, eso lo digo mucho a mi mujer, que porque ella también tiene mucho de este sentimiento, dice, me quiero volver, tal, y no sé si queremos volver al pasado o a España. Porque siempre dices, hostia, que la vida avanza y a lo mejor si viviera aquí haría exactamente lo mismo y no... Pero yo creo que vivir fuera es un sacrificio y luego el trabajas muchas horas. Cuando era estudiante la verdad es que no me importaba tanto. Entonces trabajabas más y no dolía, por así decirlo. Entonces yo creo que es algo que va cambiando a lo largo de la vida y que, bueno, que hay veces que te interesa más una cosa, otras veces que te interesa más otra. Y por eso hay mucha gente que empieza de estudiante y llega al postdoc y no sigue. Porque dice, mira, es que yo no quiero seguir teniendo una seguridad laboral de 3 o 5 años, no quiero seguir teniendo que currármelo tanto para poder asegurarme el futuro y tal y cual, y prefiero tener una vida más aburrida pero más estable. Que eso algo de joven no te atrae nada, de mayor pues igual te atrae un poco más. Y quedémonos ahí porque la última pregunta, sí. Cerrando un poco el círculo de cómo empezamos con esa pregunta de qué querías ser de pequeño, nos gusta cerrar preguntando ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo básicamente el gran sueño, por así decirlo, es terminar en la carrera científica. Es decir, yo he sido estudiante, soy postdoc, me gustaría poder tener un grupo y desarrollar mis ideas. Cuando empecé me veía más siendo un grupo grande, fuerte, de gran capacidad de producir y tal. Yo cada vez me veo más pudiendo supervisar a 4 o 5 personas, haciendo un trabajo
del que me sienta orgulloso, porque eso es una cosa que hablamos, ¿no? ¿Qué es el éxito o si querer es poder? Yo una reflexión que hice hace mucho tiempo es que es indispensable para poder funcionar en la ciencia aceptar que puede no salir. Porque de lo contrario tú primero sufres muchísimo. Si tu único camino es triunfar en la ciencia, sufres un montón. Y segundo, la ciencia tiene sus mecanismos para evitar que haya ciertas cosas, dar resultados que no son o tal o cual. Y para evitarlo, porque el prestigio es el prestigio, pero muchas veces es posible hacer trampas. Entonces, si tú toda tu vida te has planteado que tu único camino es dedicarte a esto y llega un momento en el que sabes que si en esa hoja de Excel pones 6 y si pusieras 60 tienes trabajo para toda la vida, pues si tú no estás listo para decir, no, aquí pones 6 y yo me voy a dar clase o me voy a hacer tal, la probabilidad de que acabe poniendo 60 es más alta. Con lo cual, yo no creo que sea solo feliz siendo científico. Yo creo que si me fuese a dar clase o a hacer cualquier otra cosa, podría ser igual de feliz. Pero mi preferencia sería pues, abrir un grupito aquí, en España preferiblemente, y poder, pues eso, tener mis propias ideas, tener mi investigación con mis proyectos y ir pues, haciendo también un poquito de mentoría a nuevas generaciones. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, dice, tú por mucho que te esfuerces en tu investigación, tu mayor impacto que vas a hacer nunca es la gente a la que entrenes. Digo, hostia, es una manera muy, muy chula de pensar, ¿no? Pues eso también me gustaría, tener cierta influencia en personas que desarrollen carrera científica. Dejar legado. Qué guay. Me estoy quedando sin voz. Yo creo que te estás emocionando. Lo bueno es que esa estamos lagrimita acabando. que te cae. Oye, Alfredo, ha sido un placer enorme. Te deseamos y te esperamos en ese grupo de investigación propio aquí en España. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabes que yo, si me das un micrófono, yo puedo hablar lo que yo a mi cuerda no me falta. Con lo cual, sí, un placer para mí también. Un gustazo, Alfredo. Chao. Nada. Vivir de esto es un podcast creado y presentado por Delia Arroyo y Luismi Gómez. La producción es de Obvio y Raro. La identidad gráfica de Error Studio. Y la edición de sonido corre a cargo de Adrián Fernández.